Iniciaremos las actividades del día de hoy con la conferencia magistral a cargo de Jennifer King, becaria de Política de Privacidad y Datos en la Universidad de Stanford. Por ello, me permito ceder el uso de la voz a la presentadora Elizabeth Combs, profesora asociada de la Universidad de Malta. Este discurso será sobre la evolución tecnológica, intervención humana en el procesamiento masivo de datos. Y tenemos a la experta, la doctora Jennifer King, que es la becaria en política de privacidad de datos en la Universidad de Stanford. Ella es académica en la privacidad de la información y vemos la interacción que hay entre las computadoras, los humanos, las leyes y las ciencias sociales. Entonces se experimentan cuestiones de privacidad de datos y las implicaciones de las nuevas tecnologías. Nuestra invitada ha buscado alternativas a la notificación, el consentimiento y modificaciones a las leyes en California. Su práctica se concentra en privacidad genética, aplicaciones móviles, el Internet de las cosas y vigilancia digital. Su beca ha sido reconocida por el impacto en la elaboración de políticas públicas por la parte de la GPA y ha sido también oradora invitada por la Comisión de Competencia Económica de los Estados Unidos y hace frecuentes apariciones en los medios de comunicación. La doctora King completó su doctorado en la Universidad de California y fue directora de la privacidad de los consumidores del Centro de Internet y Sociedad de 2013 a 2020 y además fue coauditora del Centro de Tecnología y Política. Ha sido miembro de la calificación de California y también del Consejo de Asesoría sobre Radiofrecuencia de California. Ella obtuvo un título por la Escuela de Información de la Universidad de California en Berkeley. Trabajó para varias compañías de Internet en gestión de información, particularmente en Yahoo. Entonces, el tema de esta plática del día de hoy habla acerca de la evolución de las tecnologías de la información que han permitido que se realice un procesamiento masivo de datos de una manera simple, que significa que interfiere con las esferas más privadas de los individuos. Estos avances en la tecnología permiten que se hagan perfiles de las poblaciones sin dar consideración debida al impacto que estos perfiles pueden tener en el desarrollo de los humanos. Y mi trabajo con la agenda de la privacidad y la privacidad de los niños refuerza la importancia de este tema. La importancia de poder generar algoritmos neutros y equitativos desde una perspectiva de los derechos humanos, me parece, es uno de los retos más importantes que confrontamos hoy en día. Es necesario contar con mecanismos que permitan la intervención humana en la toma de decisiones que puedan tener consecuencias muy severas y que sirvan para salvaguardar los derechos humanos y la privacidad de los datos. Algunas de las preguntas que me vienen a la mente es cuáles son las perspectivas para el desarrollo humano desde esta evolución tecnológica. ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta desde la perspectiva de los derechos humanos cuando desarrollamos y adoptamos estas nuevas tecnologías? ¿Cómo podemos proteger los derechos humanos a medida que hacemos uso de estas tecnologías? Y después, ¿existe un límite a la implementación de decisiones automatizadas? Durante esta plática, la doctora King nos dará una perspectiva crítica de alto nivel sobre la
inteligencia artificial y el papel que juegan los datos como una parte importante de ellas. Regular los datos es fundamental para regular la inteligencia artificial y los profesionales de la privacidad de los datos están colocados en un lugar muy especial para poder influir en este espacio. Gracias, doctora King. Tiene usted la palabra. Gracias, doctora Combs. Le agradezco mucho su presentación. Soy la doctora Jennifer King y estoy con el Instituto Stanford para Inteligencia Artificial y voy a hablar el día de hoy sobre inteligencia artificial y protección de datos. Entonces voy a comenzar agradeciéndoles a todos por recibirme aquí el día de hoy. Les agradezco mucho la oportunidad de colaborar con este grupo de profesionales en la protección de datos. Es verdaderamente un honor y también me parece una gran ironía que sea una estadounidense la que encabece la primera plática sobre protección de datos. Nuestro país acaba de aprobar 2 legislaciones sobre protección de datos, pero la ley federal en Estados Unidos sigue siendo elusiva. Ojalá que algún día la tengamos. Me pidieron que hoy les hablara acerca de la inteligencia artificial y nosotros como expertos de datos, cómo debemos nosotros abordar la regulación de la IA. Es algo que nos representa un conflicto ahora porque no tiene una respuesta fácil y es un tema muy completo. Si la inteligencia artificial se vuelve parte de nuestro mundo, ¿cómo aseguramos que se implemente de manera justa, equitativa y que no haga daño? ¿Y cómo podemos proteger los datos en el proceso? Vamos a comenzar también con un panorama general de la inteligencia artificial. Después vamos a hablar acerca de los datos y los algoritmos y cómo se puede regular la inteligencia artificial a través de los datos que la conforman. Voy a hablar acerca de mi perspectiva como científica de la información y como investigadora de la privacidad. Primero, voy a comenzar con una discusión de alto nivel cuando hablamos de la IA. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Para los consumidores puede significar muchas cosas distintas, cosas como el Alexa o como el Google Home, robots inteligentes, los que son productos divertidos que utilizan los consumidores con inteligencia artificial, también tecnologías de reconocimiento facial, que es cada vez más prevalente. Y por último, los carros de autoconducción. Entonces, estas son de las cosas más obvias que la gente piensa cuando piensa en inteligencia artificial. Entonces, al centro de la inteligencia artificial existe la idea de que podemos construir máquinas que nos permitan lograr nuestros objetivos. Y esta idea fue desarrollada inicialmente por 2 matemáticos que serían los primeros en hablar acerca de la inteligencia artificial en el año 1956. Todos los aspectos del aprendizaje y cualquier otra característica de la inteligencia pueden describirse con tanta precisión. En principio, que una máquina puede estimularse para simularlo y se hará un intento para ver cómo las máquinas pueden utilizar el lenguaje a partir de pueden formar abstracciones y conceptos y resolver problemas y mejorar a los humanos. A mí me parece increíble esta confianza de decir que se podían ver todos los aspectos del aprendizaje y que las máquinas se podían programar para resolverlos. Y es una realidad que puede ser capturada por la lógica. Y una de las cosas que estamos aprendiendo a través de la inteligencia artificial el día de hoy es que si bien los sistemas pueden llegar a conclusiones lógicas, tampoco tienen ningún tipo de sentido común que los seres humanos damos por sentado. Y eso es muy difícil de replicar, que es lo que hemos descubierto hasta ahora. ¿Qué quiere decir inteligencia cuando hablamos de inteligencia artificial? Entonces, Stuart Russell, que es profesor en la Universidad de Berkeley, dice que la inteligencia depende no nada más en un conjunto de metas, sino también en una forma de insumo. Entonces, la inteligencia es inteligencia. Es inteligente en la medida que se le dé lo que puede lograr
a medida de lo que percibe. Entonces, si se le da una meta y lo puede lograr, depende de cómo se encuadre esa percepción. Vamos a definir la meta, establecer lo que significa el éxito y proporcionarle un conjunto de información para hacerlo. Sin embargo, la forma en que la inteligencia artificial aprende su inteligencia y cómo distingue de los distintos resultados, pues depende de los datos que se le alimenten. Entonces, todas las formas de IA deben comenzar con un conjunto de datos que entienda el tiempo-espacio que necesita o el problema que tiene que resolver. Entonces, aquí vemos el texto que se ha puesto. Entonces, esta inteligencia artificial dice que con base en el texto, un gato que está sentado en una silla con las patas debajo de él, la inteligencia artificial decidió que esto no era un gato, sino una hogaza de pan. Entonces, el 97% de la inteligencia artificial tiene la certeza de que esto es una hogaza de pan. Entonces, señalo esto para decirles que la inteligencia artificial puede estar equivocada, aunque tenga un alto grado de certidumbre de lo que se está evaluando. Entonces, es muy importante saber que la IA es muy falible y depende de los datos que se le alimentan. Entonces, aunque uno entrene a la IA con miles de imágenes de gatos, de todas formas, acaba concluyendo que es una hogaza de pan por la forma en que está puesto. Entonces, al definir lo que es la inteligencia, no tenemos una definición simple. No podemos aceptar que la IA es categóricamente más inteligente que los humanos o que sea una mejora o que sea mejor que los humanos en cualquier tarea. Esto lo dijo un investigador doctorante en la Universidad de Berkeley. Es impredecible cuáles problemas va a poder resolver bien la inteligencia artificial y cuáles no. Así que ahora les voy a hablar acerca de la distinción entre datos y algoritmos y lo que significa esto para la inteligencia artificial. En primer lugar, ¿qué es un algoritmo? Bueno, la definición que puse aquí es que un algoritmo es un método preciso para calcular algo, para resolver un problema. Es un conjunto de instrucciones. Entonces, lo que hacen los algoritmos es definir el espacio de decisión en el que trabaja la información. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre el cómputo y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial utiliza distintos métodos estadísticos para resolver los problemas que le ponemos. Por ejemplo, en esta diapositiva tengo una imagen de Google Maps que estoy tratando de trazar una trayectoria, una ruta entre Berkeley y Stanford y toman en cuenta muchas cosas tales como la hora del día, el tráfico, si quieres irte por las callecitas o si quieres ir por una vía rápida o si vas en transporte público o en automóvil. Ese es un ejemplo. El algoritmo para un sistema de reconocimiento facial pues va a buscar la manera más precisa de poder identificar la cara de una persona individual. Pero el elemento fundamental para determinar el éxito de un sistema de inteligencia artificial son los datos que se utilizaron para crear ese espacio de decisión para esa inteligencia artificial. Les voy a dar un ejemplo. Este es un algoritmo muy básico, una receta de un postre súper estadounidense que son las galletas con chispas de chocolate. Y los ingredientes son los datos, ¿ok? Y las instrucciones para elaborarlas son el algoritmo. Entonces, si yo estoy entrenando la inteligencia artificial para hacer las galletas, les decimos que algunas recetas son más tolerantes que otras. Entonces, el éxito de una receta depende tanto de los ingredientes que se utilizan y la precisión con la que se sigan las instrucciones. Entonces, en la receta de galletas de chocolate, bueno, puedo utilizar harina de maíz o harina de trigo, pero al seguir las instrucciones puedo tener una galleta de chispas de chocolate con textura distinta porque usé harina distinta. Sin embargo, si cambio los ingredientes, vamos a terminar con una galleta distinta. Entonces, estas son las mismas instrucciones, nuevas
con distintos ingredientes. Entonces, si aquí sustituyo las chispas de chocolate con uvas pasas o la harina con avena en polvo, pues entonces esto ya no es una galleta de chispas de chocolate. Tomé un nuevo espacio, diseñé un nuevo espacio de decisión. Entonces, ahora ya no es una galleta de chispas de chocolate, sino simplemente una galleta. Pero si sustituyo la harina con espinacas, por ejemplo, entonces ya alteré el espacio de decisión y le estoy diciendo a la inteligencia artificial que un ingrediente legítimo es espinaca. Y entonces, bueno, esto tiene algo de harina y sigue siendo una galleta. Pero si cambias los datos, se cambia el resultado, aunque no se haya modificado el algoritmo de ninguna manera. Entonces, la inteligencia artificial no va a ser más sabia, sino que simplemente va a decidir que tiene un dato donde cambiaron la harina por espinacas y va a aplicar la receta a lo mismo. Entonces, si mis datos tienen errores, si mis datos tienen sesgos, tales como utilizar espinaca en lugar de harina, pues la espinaca pasa a ser parte del espacio de decisión y la inteligencia artificial no puede distinguir entre ellos. Ahora voy a hablar acerca de cuáles son las implicaciones de tratar de regular la inteligencia artificial a través de los datos. Entonces, en el mundo de la programación hay un dicho muy famoso que dice basura entra, basura sale. Y esto es cierto para la inteligencia artificial como para cualquier otro contexto de cómputo. La inteligencia artificial va a ser tan buena como los datos que le alimentemos. Entonces, escuchando los datos y las discusiones que hemos tenido sobre inteligencia artificial, es que veo que se habla muy poco de los datos. Se habla mucho de cómo se pueden regular los algoritmos, pero dada la importancia de los datos para la inteligencia artificial, es fundamental comprender la importancia y la contribución de los datos a la inteligencia artificial. Entonces, los profesionales y las autoridades de la protección de datos van a tener un impacto potencial en la forma en que se configura la inteligencia artificial y las leyes que regulan y rigen a los científicos de los datos. Lo que a mí me preocupa con los datos me ha llevado a dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los incentivos que podemos crear para fomentar que las compañías, las corporaciones sean precavidas con la calidad de los datos y tengan prácticas de recolección éticas, y cómo pueden las autoridades de protección de datos regular la inteligencia artificial a través de los datos? Entonces, es importante hablar de cuáles son las prácticas que nos interesaría que se adoptaran y que estas prácticas no se concentren exclusivamente en la regulación. Entonces, voy a hablar de esto en términos de lo que a mí me parece el estatus que guardan las cosas aquí en los Estados Unidos, y es un ejemplo muy negativo, déjenme decirles. ¿Qué se considera, por ejemplo, el caso de esta compañía Clearview AI? Si no lo han escuchado, les pido que se familiaricen con el tema después de esta plática. Bueno, Clearview creó una base de datos enorme de imágenes de reconocimiento facial que han tomado de todas las partes del Internet que han podido acceder para poder crear una herramienta para las agencias de impartición de justicia internacionales. Entonces, acá en Estados Unidos, la mayor parte de las demandas tienen que ver con la recaudación de datos y cómo lo hacen, pero dada la falta de protección de datos, puede que no se haga nada al respecto, aunque sea injusta e ilegal esta práctica. La forma en que se recabaron estos datos es una forma antiética y potencialmente ilegal, pero dadas las opciones que tenían, es bastante lógico. Entonces, en Estados Unidos hay una ausencia de protección de datos y un alto costo de obtener los datos de manera ética. Entonces, se ha creado una situación en donde tomar los datos sin permiso es una estrategia de negocios bastante lógica. Entonces, la pregunta que yo haría es no nada más cómo se prohíbe un uso de la inteligencia artificial como este y cómo se desincentivan este tipo de prácticas. Entonces, bueno, revisé las distintas prácticas que llevaron a cabo, que fue arañar datos de sitios públicos, entre comillas, como Facebook,
que, bueno, violan los términos de servicio de estos sitios web. Pero en general recabaron datos sin el consentimiento de las personas y eso es una fuente principal de estos litigios. También vemos que se reutiliza los datos infinitamente fuera del contexto en el que se recabaron. Entonces, para muchas compañías, estas son acciones lógicas en el mercado, dado el hecho de que muchos de los datos está amarrado a monopolios de datos, que es como yo los conozco, que son las grandes empresas que son poseedoras de datos. Además, la pregunta sería, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Cómo podemos crear incentivos positivos para que las compañías se apeguen a ellos? Una de las cosas es que además de las regulaciones, de lo que vamos a hablar a continuación, tenemos que pensar cómo cambiar el ecosistema de datos a un ecosistema en donde la trayectoria que emprenda una empresa como Clearview AI no tenga ninguna lógica y no tenga ningún sentido, donde las compañías tengan un incentivo ético y que le den prioridad a la calidad de los datos, porque hay que decirles que, bueno, no nada más es hacer inteligencia artificial, sino que se tiene el potencial de alimentarlo con datos muy malos. Entonces, tenemos que pensar en cuáles son los beneficios de recabar y compartir datos en la sociedad. Este no es un punto de vista en donde solamente tenga que haber recaudación de datos sin ningún tipo de intercambio de datos o de compartir los datos, sino hay que buscar cómo se puede hacer esto, pero de manera ética. Si se proporcionan datos o incentivos positivos para el intercambio de datos, será importante reconocer que los datos en sí contribuyen a las cuestiones que nos importan, como la injusticia, violaciones de derechos humanos, discriminación. Entonces, estas son algunas de las cosas que he considerado a lo largo de este tiempo. Es importante volver a replantearse las infraestructuras y normas que rigen a los datos para poder apoyar un mayor control sobre los datos. Tenemos que pensar en el ecosistema completo, cómo lo controlamos, quién lo tiene, cómo lo gestionamos. Otro punto importante es pensar cómo cambiar de cultura, particularmente en las grandes empresas tecnológicas, en donde nunca ha habido una regulación o la necesidad siquiera de pensar en temas como la seguridad. Muchas de las grandes compañías que se están haciendo ricas a partir de la inteligencia artificial han tenido éxitos también en el espacio de los consumidores, en donde no había ningún tipo de normas sobre la tecnología que tenían que crear. Entonces, hay compañías que no tienen un historial de seguridad o de hacer pruebas que están creando inteligencia artificial y eso representa un gran problema para todos nosotros. Otro tema es cómo incentivar el uso de métodos y herramientas emergentes para poder resolver problemas de origen y calidad de los datos. Entonces, hay algunas ideas que surgen ahora como las hojas de datos, las tarjetas de modelo, que son distintas formas de describir los datos y los conjuntos de datos y permiten agregar un nivel de certidumbre de que los datos que se están utilizando se han recabado de manera ética, se sabe cuál es su origen y se tiene una potencial de utilizarlos de manera ética. Entonces, cambiar tiene que ver con la regulación y de ello voy a hablar por unos minutos. Pensamos en la regulación como profesionales de la protección de datos. Tenemos que pensar cómo podemos influir en la inteligencia artificial a través de los derechos individuales, las garantías individuales. Algunos países han avanzado mucho más que otros países. El mío está muy demorado en el tema, pero para países como nosotros en los Estados Unidos que no tenemos las mejores regulaciones respecto a la protección de datos o para los países que tengan el potencial de tener nuevos enfoques, estas serían mis sugerencias. Aunque yo no soy muy fanática de los principios de práctica de justicia en la información, algunos principios son muy aplicables, como el consentimiento, la especificación de la finalidad
y la corrección y la eliminación de los datos. Es decir, tenemos que pensar cómo se van a crear los mecanismos para que las personas tengan el derecho de ejercer estos derechos sobre los datos que otras partes tengan sobre ellos. Yo me pregunto en particular por qué permitimos que las compañías se queden con nuestros datos durante 10 o 15 años. Quizá tendríamos que empezar un movimiento donde se diga la eliminación de los datos por omisión es nuestro derecho humano. Y yo agregaría, además de estos principios, el derecho a retirarse o el derecho a rehusarse, que es distinto al de eliminación. Y yo tengo que tener el derecho de decir, yo no quiero participar en esto, no me lo exijan, no me obliguen. Y yo creo que cada vez tiene que haber más debates sobre lo que significa rehusarse a usar la tecnología o rehusarse a dar los datos en el mundo de hoy. Pero el reto es cómo cambiamos el ecosistema de datos para que el control quede en manos de las personas, de los individuos. Yo creo que será una cuestión de tiempo. Entonces, si cambiamos más allá del enfoque en el individuo, tenemos que pensar en nosotros a nivel de sociedad. ¿Cómo podemos regular los datos como sociedad? En muchos de los casos, cuando pensamos en la protección de datos, pensamos en los individuos y en los derechos individuales. Pero hay contextos en donde hay daños que se causan a nivel de la sociedad y que no podemos resolver a través de las garantías individuales. Entonces, Clearview AI es un ejemplo muy claro de ello. Es un ejemplo, bueno, negativo, pero bueno, en donde aún si esta compañía, vamos a olvidarnos de lo que hacen, aunque no nos guste su modelo de negocios, pero vamos a suponer que la compañía hubiera actuado éticamente al recabar sus datos y hubieran obtenido consentimiento individual de todo lo que de todas las imágenes que tienen, podríamos decir todavía si lo que la compañía está haciendo debe ser legitimado a nivel sociedad. Podría haber varios conflictos en la sociedad en donde es posible que las personas den su consentimiento, pero lo que tenemos que hacer es replantearnos y preguntarnos si el producto, si el algoritmo o lo que sea afecta a la sociedad de una manera y esa afectación anula lo que podemos hacer nosotros a niveles individual. Entonces tenemos que pensar en cosas en términos sociales de la sociedad y no de los individuos. Entonces tenemos que pensar qué es lo que significa la recabación de datos ética, cuáles son los impactos que va a tener en grupos o en la sociedad en general y no nada más en un individuo. Hay algunas áreas o algunos tipos de datos que deben ser prohibidos o restringidos para uso comercial. Otra cosa importante a cuestionarnos es cómo podemos invertir en el sector público para que los datos que no se pueden utilizar en nivel comercial. Esta es un área en la que me he adentrado recientemente, donde me pregunto cómo podemos abrir algunos de los datos que tenemos a nivel gubernamental para que lo puedan utilizar los investigadores académicos, por ejemplo. Una de las cosas que vemos es que la imposibilidad de accesar datos y de minar la esfera pública tanto como se pueda para obtener los datos que se puedan obtener, no nada más afecta a las organizaciones no lucrativas, sino también a los académicos y a las empresas privadas. Entonces creo que el reto es tratar de reconocer que hay problemas con los datos que no necesariamente se resuelve con solamente tratar de seguir instrumentando las garantías individuales. Para concluir, gobernanza y supervisión. Entonces, ¿cómo se convirtió esto en una infraestructura que nos asusta y cómo podemos forzar a las plataformas a que desinviertan en lo que han invertido y cómo podemos crear plataformas de gobernanza que puedan poner como prioridad el bienestar individual y de la sociedad? Entonces tenemos que reequilibrar esa relación, porque ahora la relación entre individuos y corporaciones está muy desequilibrado a favor de las corporaciones. Pero yo no veo que eso se vaya a revertir en un mundo en donde a los individuos se les obliga a tomar muchas decisiones individuales respecto de sus datos. Yo creo que sería más importante delegar la gestión y
y la tenencia de los datos a aliados confiables, que ellos se encarguen de la gestión de los datos y a la entrega de los datos de una manera que los individuos tengan más control de lo que se está gestionando y de cómo se está utilizando sus datos. De hecho, ahora tenemos que pensar en las plataformas, en los monopolios de datos, que son las grandes plataformas. Entonces, se piensa de repente en romper estas compañías o en dividirlas, pero tenemos que pensar más bien en las desinversiones, o sea, cómo les vamos a quitar los datos de su control de ellos nada más y cómo regresamos los datos a manos de los individuos o de distintos grupos. Esta es una pregunta muy interesante. También está la cuestión de la procedencia de los datos. ¿De dónde se sacaron los datos? Se recabaron de manera ética, tenías permiso de reutilizar los datos. Me parece que todo esto es parte muy importante de una infraestructura que necesitamos, pero que no tenemos en la actualidad. Y por último, la cuestión de los intermediarios de datos. Es un proyecto en el que he estado trabajando con el Foro Económico Mundial. Alguien va a hablar de este tema y va a tratar de describir los distintos tipos de intermediarios que pudieran llenar este espacio a nivel internacional. Para mí el gran desafío es que es un mundo en donde vamos a necesitar nuevos constructos jurídicos y nuevas normas técnicas que son difíciles de desarrollar y que de muchas maneras requiere de que los actores actúen de buena fe. Yo conmino a muchos de los organismos que regulan la Internet y que analicen si son adecuados y tienen la fuerza para cumplir con este propósito o para poder operar estas metas que de no hacerse representan una gran amenaza para los individuos y para las personas. Entonces, para concluir, quisiera volverles a decir que los algoritmos son una parte muy importante de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no es posible sin datos. Entonces, no tenemos que presuponer que la inteligencia artificial es adecuada o es culpable de todos los problemas que tenemos. Hay muchos casos en los que la inteligencia artificial no puede utilizarse o no se debe utilizar, pero si queremos que se utilice en nuestras sociedades, tenemos que empezar por tener datos que sean adecuados para ese fin, porque no podemos tener buena inteligencia artificial si no tenemos buenos datos. Entonces, para concluir, quiero mostrarles esto no es una pipa y la inteligencia artificial piensa que es una jirafa. Así que les pido que me den retroalimentación, que me digan lo que piensan acerca de estas ideas y si tienen alguna idea nueva, compártanla conmigo. Les agradezco mucho la oportunidad y espero que todos hayan disfrutado de la conferencia. Cuídense mucho.